Hola, mis queridos estudiantes de segundo nivel medio. Nos encontramos esta oportunidad para trabajar la guía número 12. Esta vez vamos a trabajar el tema del viaje en la literatura. Como les mencionaba yo, la guía número 11, vimos el tema del amor como tema predominante. Esta vez trabajaremos entonces el tema del viaje. Así como expliqué anteriormente que hay dos temas que están siempre en la literatura, uno es el tema del amor, el otro es el tema del viaje. Aquí en esta guía veremos por qué es tan relevante este concepto, ¿cierto?, en la literatura. Y en la primera parte de esta guía viene una introducción donde se menciona por qué se trabaja el tema del viaje, en la literatura lo importante que fue, cómo siempre ha estado este tema en cada uno de los textos o libros que se han ido desarrollando y cómo se ha traspasado desde generación en generación en la literatura el tema del viaje. Está la introducción con sus características de por qué predominan ciertas estas características dentro de la literatura o el viaje en la literatura, para luego ya ver los tipos de viaje. El primero es el viaje a los infiernos, donde se le atribuyen características no siempre de desplazamiento físico. Recordemos o hagamos un alcance que viaje lo atribuimos siempre a un desplazamiento físico. Yo salgo de un lugar, me desplazo a otra parte y eso ya es un viaje. Bueno, en literatura no siempre es un viaje físico, un viaje terrestre. Muchas veces está atribuido a un viaje espiritual más que territorial. Entonces, el viaje a los infiernos no tiene tanto un sentido de trasladarse a un lugar infernal, sino que también puede referirse a nosotros llegar, transportarnos, ir a un lugar en un proceso de vida caótico, de sufrimiento, de angustia, de un vacío extremo, de no ver luz, de ver oscuridad, y que esto se atribuye muchas veces también al concepto de la muerte, al lugar de los muertos, habitado por los muertos, donde todo es vano, es vacío y bien y oscuro y sin luz. Entonces, son momentos muchas veces de la vida. Y ahí está la Divina Comedia, Orfeo y Eurídice, la Odisea, como algunos de los ejemplos de libros que toman este tipo de viaje. Aquí hay un fragmento que ustedes lo van a leer y ahí pueden darse cuenta por qué en este caso ese fragmento corresponde al viaje a los infiernos. Viaje interior, su nombre lo dice, es una autorreflexión o introspección hacia uno mismo, hacia un proceso de vida, hacia analizarse, buscar respuesta. Tampoco tiene que ver muchas veces con un viaje físico de desplazamiento, sino que tiene que ver con transportarse a un lugar donde yo encuentro respuestas, que sí puede involucrar un viaje físico, ir a mi infancia, un lugar donde yo nací, buscar respuestas ahí, pero finalmente el tema está dado principalmente por buscar respuestas, por analizarme, por tener una reflexión de mí mismo. Por eso viaje interior. Ejemplo, ahí está Siddhartha de Hermann Hesse y ahí está un pequeño ejemplo de este tipo de viaje. Luego llegamos al más fácil, el número 3, que es el viaje físico. Lógicamente que aquí no hay mucho que explicar. Simplemente el viaje físico representa un desplazamiento, un traslado desde un punto a otro. Ese es el más fácil de poderlo identificar en la literatura. Tenemos El Señor de los Anillos, Crónicas Marcianas y Viaje al Centro de la Tierra como uno de los libros que ejemplifican más este tipo de viaje. Ahí hay un ejemplo, un fragmento de Alberto Blesgana, Martín Rivas el libro, y ustedes pueden leer por qué se traslada este joven a Valparaíso y lo demás. Viaje social o moral, este viaje tiene que ver principalmente con la época antigua, la época medieval, donde su propósito finalmente se radica ahí o se genera ahí porque va dando cuenta de de las desgracias humanas, de los desastres, de la miseria muchas veces que se existe en las sociedades, de los vicios. Entonces es como una crítica social a las épocas. Entonces, de eso se trata el viaje social. Es un desplazamiento, sí, pero que su propósito es ir reflejando lo que se está viviendo en las diferentes sociedades y muchas veces todos los vicios y la miseria que probablemente se están reflejando en cada época. Hay un fragmento de Los Miserables de Víctor Hugo, entonces ustedes lo leen también y tienen un ejemplo del tipo de viaje social o moral. Viene una serie de preguntas de verdad y falso con respecto a los contenidos, que eso no es nada más que analizar los contenidos y responder.
Luego viene aplicación, la parte número 2, donde tienen 3 fragmentos de texto y ustedes van colocando, una vez que leen, qué tipo de viaje hay acá. Reflexionando, porque acuérdense que no siempre es viaje físico, pero también en muchos otros que son más predominantes. Luego hay 3 imágenes que están ahí, donde ustedes colocan el tipo de viaje y por qué sería, en este caso, viaje físico, viaje a los infiernos, no sé, ustedes explican por qué. Ahí están las 3 imágenes y su actividad. Finalmente hay un mapa conceptual donde ustedes aquí deben colocar el título, ¿cierto? Con respecto a los que estamos viendo, los contenidos que están en la primera hoja del viaje, luego los tipos de viaje y sus principales características. Ese es como un mapa conceptual bien breve. Eso es la actividad que tienen diseñada para esta guía número 12 y nos veremos en la guía número 13 con un nuevo contenido, una nueva unidad. Así que nos quedan 2 guías más para trabajar, mis estudiantes de cuarto medio ya. Estamos en contacto y cualquier cosa nos comunican al liceo.